Saludos, amigo. Como siempre le digo, le hablo de Alberto Flete, su amigo de YouTube. Si te gustan mis videos, por favor, suscríbete a mi canal y dale clic a la campanita. Antes de comenzar la entrevista de hoy, que va a ser muy interesante, quiero recomendarte que si necesitas un video de alta calidad o cualquier grabado de video técnicamente para un programa político o un anuncio, consulta con Percival Studio. También tenemos el amigo Dr. Manelik Pimentel, el mejor odontólogo que existe en este país. En el día de hoy para mí es muy agradable presentarle a mi amigo y hermano y deportista, Aníbal López. Yo quiero tratar un caso con Aníbal López en el aspecto personal, porque Aníbal López fue un héroe nacional, peleó en la revolución de 1965 al lado de Montearache y Camaño, que en este mismo video vamos a presentar diferentes fotos donde él está en un estado de combatiente, y también peleó en el acto que se hizo en el Hotel Matón. Pero de eso vamos a hablar en otro programa, de esos combates. Pero yo quiero que al amigo Aníbal López, quien es un coronel de la Marina de Guerra y gana solamente 28,000 pesos, y con los descuentos que le hacen solamente percibe 19,000 pesos que no le dan para el tratamiento de su enfermedad que tiene en la actualidad. Aníbal, ¿cómo tú estás? Bien, de vuelto, mi amigo Freite, y tenía unos cuantos días que no hablaba contigo. Y con respecto a que cómo estoy, bueno, te puedo decir que de salud estoy mal, en el sentido de que hace 5 años me dieron 43 radioterapias en la próstata ya que tenía cáncer. Ahora resulta ser que me hacen una biopsia, la mandan a Estados Unidos, dio positivo. ¿Qué dio positivo? Cáncer en la sangre. Y nada, me están tratando con medicamentos preventivos porque hay que hacer otra segunda biopsia para ver dónde y cómo salió este cáncer, porque sí lo que se sabe es que tengo cáncer en la sangre. Pero yo soy un combatiente, yo sé que la vida es sumamente difícil. Estoy con Dios, con la ciencia y mi espíritu de combate. Bueno, Aníbal, yo quiero preguntarte, ¿tú no te has acercado a ninguna institución militar o al presidente de la República? No, todavía, porque apenas hace 2 semanas que los resultados llegaron de fuera, de Estados Unidos. Pero sí, tengo gente que se han preocupado, por ejemplo, el doctor Lequea Guerrero y el doctor José García Ramírez, se han preocupado por mi salud, y varios de ellos dos me han manifestado que es probable que hasta hablen con el presidente con respecto a mi salud. Dos amigos entrañables. Además de que te voy a decir la solidaridad que yo tengo con mi salud y para con Aníbal. Te puedo decir que ha sido solidaria, comenzando contigo. Y que te doy la gracia infinita por el esfuerzo que tú has hecho, por preocuparte por mi vida, por supuesto, y mi salud. Cosa esta que no tengo cómo pagar esto, sino un abrazo y una preocupación por un amigo, que yo sé que tú lo haces de corazón. Pero con respecto al presidente, tú sabes que moralmente yo, Aníbal, tengo que aplaudirlo,
en primer lugar, porque él es progenitor, hijo de un secretario de Estado en el gobierno en armas, aquí mismo en esta ciudad, por aquí, ciudad colonial, donde estaba instalado el gobierno de Camaño. Su papá fue secretario de Estado de Industria y Comercio, la cual tuve el honor de conocerle. Por supuesto, no era un hombre guerrero, era un hombre de oficina, era uno de los pocos doctores en economía en ese tiempo, y Camaño se hizo acompañar de los mejores intelectuales, por ejemplo, Hugo Tolentino, Jotin Curi, Héctor Aristi, o sea, que fueron una camada de intelectuales, profesionales y hombres dados al sacrificio por la democracia. Entonces, pues, yo moralmente estoy con el presidente y él me distingue cuando me ve, me saluda con esta palabra: comandante Aníbal, ¿cómo está? Simplemente saludo de presidente amigo. Aníbal, ¿de qué costo estamos hablando para hacerle el tratamiento y tratar de mejorar tu salud? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Bueno, no te puedo dar un dato específico, pero sí, ya tú sabes que toda la medicina para enfermedades letales son caras. Y yo creo que, o sin creer, la solidaridad de lo que conocen a Aníbal y conocen cuál ha sido mi trayectoria ante la sociedad, pueden estar seguros de que cualquier solidaridad material o moral no va a ser ni para Aníbal hacerse rico, porque he tenido la oportunidad de ser supermillonario y lo necesito como el que más, pero no me atrevo, porque ha sido oferta no grata. Yo soy un ciudadano que acepto en cualquier momento el reto de que diga de que mi estadía por esta tierra yo he delinquido, o el cuerpo de hombre rana, la cual yo pertenezco, haya hecho algo contra la nación. Ok, Aníbal. Otra pregunta, yo te voy a hacer. Me dicen, yo estuve investigando cuando tú me llamaste el fin de semana, de que esa enfermedad que tú tienes, que supuestamente es un cáncer en la sangre, es bastante delicado y que solamente en Washington hay especialistas que tratan ese tipo de enfermedad. ¿Qué tú sabes de eso? Bueno, sí, claro. Lo único que me han dicho, amigo, que la medicina está sumamente avanzada y que en Estados Unidos, tal y como tú me dices, me han dicho eso. E incluso se ha usado mucho la tecnología, que ayuda mucho la ciencia. Entonces, pero ya tú sabes, de embarcarse a una aspiración de esta naturaleza, simplemente, te digo la verdad, puede resolverlo el presidente de la República. ¿Por qué? Porque es sumamente costoso, no solamente el tratamiento, sino la estadía en cualquier hospital de esta naturaleza también. Señores, yo quiero concluir diciéndolo a todos ustedes, que nosotros hemos hecho un esfuerzo para que este video y hacer un llamado al presidente de la República, al señor Santiago Jacín de Senasa, para que por favor no nos dejen que se muera este gran héroe nacional que es Aníbal López.
un hombre que dio su vida en la revolución de 1965. Si en este país no ha habido más golpes de Estado y no ha habido más intentos, es por el esfuerzo que hicieron esos hombres junto a Camaño y a Montearache para tener una democracia como la tenemos hoy en día. Cualquier persona llegada al presidente o al señor Santiago Jacín, que por favor le hagan llegar este video y que vengan en auxilio de Aníbal López, que lo necesita. Aníbal López es una persona sana, deportista, fue presidente de la Liga Aborigen, fue un gran sobolista, un gran atleta, aparte de sus dotes de militares, y ha sido una persona que nunca ha sido conflictivo, amigo de los amigos, y por eso yo le pido al presidente que lo ayude. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias.